voluntad popular y actualmente pues es libre pensador, un hombre muy reflexivo. Entonces, voy a comenzar con una inquietud, Pedro. Fíjate, hoy leo una nota que mandan, no sé, creo que Story estuvo con Vladimir, no sé si, porque leí la nota, ¿no? Donde el embajador americano que está en Colombia declara como si, bueno, si él viviera aquí, pues. Entonces dice que esta gente que ha sido detenida últimamente por drogas, corrupción, etcétera, y que el discurso que hay en el PSUV es porque ellos se están cuidando de la Haya y aparentar, no sé qué. Y después cree que es conveniente ir a México. Y el 4 de febrero, si tú lo ves en medio de la polémica, de la política en Venezuela, pues dirás malo o bueno. Pero en la historia, cuando la historia es verlo desde arriba, ¿no? Pasados los años, lo que influyó, no influyó, evaluarlo desde el punto de vista objetivo de la historia. O sea, uno no puede ir a donde Colón, cuando llegaron los españoles, y decir, eso fue un genocidio, no sé qué cosa, y Colón asesino, porque estamos hablando de unos cuantos siglos atrás donde las cosas no eran como ahora. Y hay una tendencia a jugar la historia desde el presente, eso por Dios. Tienes que verla cómo ella va, cómo los eventos se van encadenando y desarrollándose y moviéndose. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una de las cosas que tuvo el 4 de febrero fue su posición nacionalista, el discurso de los oficiales que se revelaron. Los documentos de aquella época giraban en torno a una cantidad de cosas que se prometieron, a renovar la República, a una constituyente, a unos cambios que sí se pueden evaluar, si eso funcionó, funcionó. Pero hay un dato interesante, cuando Chávez gana la presidencia de la República en el 98, tú te acuerdas, se va para el Ateneo de Caracas, y allí estaba con Carmen Ramírez, yo estuve esa noche allí un rato. Después el Ateneo se lo quitaron a quienes lo tenían, y ahora lo usan, pero no tiene el mismo significado de apertura que tenía aquel Ateneo. Lo extrañamos. Pero fíjate cómo la cosa, la primera ministra de la OSI fue Carmen Ramírez. Después, bueno, Miguel Enrique Otero no vive aquí, y el Nacional, la última medida fue pues, que se le aparecieron allí con un tribunal, a ver que producto del litigio con Diosdado Cabello. Pero en el discurso del 4 de la elección, Chávez habla de una relación moderna con los Estados Unidos, de respeto, de entendimiento, de que ellos no iban a actuar ni iban a ser antiimperialistas, sino que iban a buscar una relación de mutuo beneficio. Por cierto, muy parecido al presidente de México, quien al ganar la presidencia digo, yo lo que quiero es que nos entendamos, que nos respetemos, que me traten con cariño y con respeto. Y eso han dicho todos los presidentes latinoamericanos. Sin embargo, los acontecimientos en Venezuela derivaron en un discurso antiimperialista por parte del oficialismo, ya sea con o sin razón. ¿Te acuerdas que el 11 de abril, que tú escribiste un artículo que me estabas comentando, Chávez denunció que los americanos son un submarino, unas fuerzas que habían aparecido por allí? Pero ese discurso de Chávez sobre la relación con los americanos, esta intervención permanente de Story habla, antes que Guaidó inclusive, le da línea a Guaidó, y después dice lo que va a decir Story. Comienza por, a mí dándome la cabeza, por reflexionar sobre el tema de la historia y de lo que significa la soberanía para el país. ¿Qué es ser nacionalista ahorita? Ve el venezolano cansado de esta situación con buenos ojos, que este señor se meta, o que Guaidó hable de que vienen nuevas sanciones y sea casi que como un embajador americano en Venezuela, al revés. O por el contrario, la cosa está tan fea que, bueno, que venga, que si viene el diablo a salvarnos, que nos salve. Bueno, Kiko, gracias nuevamente por la oportunidad, un placer estar aquí contigo nuevamente. Mira, en las ciencias sociales hay pocas leyes, pero una de las leyes que siempre se cumple es una frase atribuida a los historiadores de la Revolución Francesa, según la cual la revolución se come a sus propios hijos. Estás relatando cuando Chávez celebró su victoria
desde el Ateneo de Caracas y el papel que cumplió, entre otros, la señora Carmen Ramia y Miguel Enrique Otero y el Nacional y todo lo demás. Bueno, ahí se cumplió este principio de que la revolución se devora a sus hijos. Y eso suele ocurrir en tipos de regímenes donde se va acabando con la pluralidad democrática. Lo que te permite a ti la democracia es una cuestión muy sencilla. La democracia no te garantiza tener buenos gobiernos. La democracia lo que te garantiza es que tú puedas salir de un mal gobierno o de un gobierno que no te guste pacíficamente. De eso se trata la democracia. Cuando esas vías se cierran, bueno, vemos situaciones como esta. Y lo que tú mencionas sobre, desde mi punto de vista, absolutamente impropia la actitud que tiene el encargado de negocios, creo que es el título oficial del gobierno de los Estados Unidos ante Venezuela, que no está en Venezuela, sino en Colombia, el señor James Story, es la otra cara de la moneda de una declaración extraña que le escuchamos al viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, diciéndome que en el caso de Ucrania, bueno, ellos también podrían mover tropas o dar apoyo militar a Venezuela, Nicaragua, en Cuba, sin que aquí a nadie le hayan consultado si eso es conveniente o no. ¿Y eso se debe a qué? Bueno, que los venezolanos hemos perdido la capacidad de resolver entre nosotros mismos pacíficamente nuestros problemas. Si nosotros fuésemos una democracia vibrante donde se resuelven nuestras diferencias pacíficamente y de acuerdo a la actual constitución, bueno, el que perdió reconoció al que ganó y el que ganó respeta al que perdió, ¿no? Y ahí garantizó una alternabilidad y fuésemos un país potente, vibrante, en crecimiento, este lamentable espectáculo no lo estaremos viendo donde, lamentablemente, insisto, el señor Story se comporta como un vocero político en el país, algo absolutamente impropio y que además revela una cosa que a mí me llama mucho la atención de un país al que admiro mucho, porque yo admiro mucho los Estados Unidos, pero es como su política, particularmente hacia América Latina, ha estado asignada permanentemente por la desorientación, porque esto le ha pasado en Venezuela, le ha pasado en Bolivia, ha pasado en Brasil, ha pasado en Argentina. Tú mencionabas ese caso y recuerdo, me disculpa la deformación profesional, cuando Juan Domingo Perón, que era un militar, ¿no?, que también se había dado a conocer en Argentina como un militar golpista, fue parte de un golpe militar, de un gobierno militar en el año 43, bueno, convocan elecciones en el 46, él se postula como candidato, pues el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Branden, empieza a organizar a la oposición en contra de Perón. Y Perón hizo un famoso discurso donde dijo, bueno, esta elección es Branden o Perón. Y con eso tocó la fibra nacionalista argentina, y eso fue una de las cosas, no la única, fue una cosa que le garantizó a Perón la victoria electoral en el año 1946. Bueno, y esa táctica la han aplicado los grandes líderes populistas latinoamericanos a lo largo de los últimos 70 años. Caramba, y no es posible que alguien en el Departamento de Estado no se dé cuenta de que eso es un error. Y además de eso, yo me hago la siguiente reflexión, y no es posible que dentro de las fuerzas democráticas venezolanas no nos demos cuenta de que eso es un error, que la política la tenemos que decidir los venezolanos, o como aquella frase que Betancur acuñó en los años 30 y 40 por una Venezuela libre y de los venezolanos, que los venezolanos, incluso en su segundo gobierno él hablaba de, bueno, sin desplantes antiimperialistas, pero también sin sumisión a las fuerzas externas, sea quien sea, de izquierda, derecha, Estados Unidos, la Unión Soviética, en aquella época. ¿Cómo nosotros reconstruimos esto? Bueno, cuando nos demos cuenta que los venezolanos pacíficamente, democráticamente, electoralmente, cívicamente, podemos y debemos resolver nuestros problemas. Vamos a ir al corte, Pedrito, y vamos a meternos en el 4 de febrero para hurgar, ahí, comentarlo, después que ya han pasado unos cuantos años, y de lo que tenemos hoy. Ya regresamos. Y me falta alguien. Uno preso, otro exiliado. Sí. Y vamos en los carros, comentando, nosotros discutíamos todos estos asuntos. Además, ¿te acuerdas que yo te digo, está bueno para hacer una película de una gente hablando de la historia dentro de un carro? A alguien se le debe ocurrir. Pero fíjate, yo me entero el 4 de febrero, en diciembre del año, del febrero anterior. O sea, la cosa fue en febrero, yo me enteré en diciembre. O sea, en diciembre del 91. 91. Juan Barreto me dice, Kiko, viene un golpe. Ah, golpe, Juan, ay Dios. Ha venido un golpe aquí. Yo no sé, viene un golpe, Juan Barreto, que estaba metido. Y fue una de las figuras durante mucho tiempo de ese proceso. Y luego, después con Donald Ramírez, quien era jefe de la Comisión de Defensa del Senado,
Él me fue contando cómo él se reunió con un grupo de militares en una casa en Caracas y oyó mucho descontento. Y cómo desde varios espacios le advirtieron a Carlos Andrés Pérez que había un malestar y que había una conspiración. Inclusive hubo un general famoso, no recuerdo el nombre ahorita, que le advirtió a Pérez, mire, aquí viene algo. Pero Pérez no se imaginaba o no lo creía. Hasta que, bueno, cuando regresó de viaje, yo me acuerdo que Pastor me contaba todos los incidentes que ocurrieron. Pastor muy bravo con Ochoa Antich, bueno... Pastor Eidra. Pastor Eidra, no. Porque Pérez subiendo se encuentra con que intentan detenerlo y después todo lo que ocurre. Y entonces, el episodio en sí, aun cuando había la presunción de que pudiera ocurrir, fue una sorpresa. Inclusive hay cuentos que relatan que hubo presión hacia los comandantes, hacia los 4 comandantes, de la baja oficialidad y de algunos partidos que estaban involucrados en la intentona. En la causa R había conocimiento de lo que iba a ocurrir, etcétera, de los que estaban implicados. Entonces, de que la pospusieron porque había elementos, estaban buscando las mejores condiciones y que hubo mucha presión para que, inclusive ahí, no me acuerdo quién, que dijo que había la idea inclusive de tener a Chávez, a Urdaneta, a Joel Acosta, porque eran unos cobardes que no querían. Total, ellos tiran el golpe. Pero el efecto del golpe, el primero es el Congreso, que es consecuencia del por ahora. Cuando Chávez sale y dice por ahora, y yo asumo, cuando digo yo asumo, aquí que nadie asume nada, pues ahí ya iba yo para atrás. Pero luego, en el Congreso, cuando Caldera le da contenido al golpe, porque Caldera señala que, bueno, que la democracia está vacía, que no ha respondido a los venezolanos, etc. Y entonces, de alguna manera, Caldera se monta en la corriente que genera el golpe, porque tú te acuerdas que Morales Bello dice, ¡muerte a los golpistas! Y sí, le cayeron encima. Sí. O Eduardo Fernández, que eso fue... iba a mencionarte. Sí, ¿te acuerdas que Eduardo Fernández se fue para el Canal 8 y dijo, no, mire, yo me resteo, este golpe es contra mí, porque yo soy el próximo, pero esto no se puede... Y más bien... Le costó a Eduardo Fernández, porque la gente le cayó encima también. Era virtualmente. ¿Te acuerdas de todo aquello? Virtualmente el próximo presidente de Venezuela. Bueno, métete en aquellos días. Bueno, es que a mí una de las cosas que más me llama la atención de ese 4 de febrero es precisamente lo que pasó con Eduardo Fernández. Porque fíjate tú que en estas 3 décadas el doctor Fernández ha sido, tú lo has entrevistado varias veces, ha sido muy consecuente con su línea. Hombre civilista y pacifista. O sea, que los problemas de las naciones se resuelven institucionalmente, no secuestrando tanques, engañando soldados o lanzando bombas sobre el Palacio Presidencial, sino que usted, si en una democracia usted tiene descontento, bueno, tiene los instrumentos de la democracia para sacar de ese gobierno o hacerle oposición a ese gobierno. Bueno, Eduardo Fernández ese 4 de febrero era el líder de la oposición, era el que tenía más que perder. Y él salió haciendo lo que él pensó que era correcto, que era defender la institucionalidad. Yo creo que después de 3 décadas, él no ha cambiado su punto de vista sobre ese suceso en particular, y sin embargo el país lo castigó. Lo castigó por hacer lo correcto, por decir que los problemas de los países no se resuelven por violencia. Entonces tú tienes razón, la historia no está para ser juzgada, pero es inevitable, como creo que fue este historiador francés Marc Bloch, uno de los historiadores más importantes del siglo XX, que decía que la historia siempre es la versión presente del pasado. O sea, es inevitable que veamos la historia con los ojos del presente. Y es inevitable que los hechos políticos los juguemos por sus resultados. Por ejemplo, el 18 de octubre de 1945 en Venezuela hubo un golpe de Estado. Siempre hay una polémica si fue un golpe o no fue un golpe. Bueno, Betancur admitió que eso había sido un golpe de Estado, incluso lo llamó la peripecia de octubre. Pero como después de eso vino el decreto que convocó a la constituyente, que otorgó el voto universal, directo y secreto, y los miembros de la Junta de Revolución de Gobierno se inhabilitaron, bueno, digamos que a ese golpe le dieron un giro político distinto, que es lo que ha llevado a Carrera Damas a denominarlo como incluso a Manuel Caballero, como la primera revolución democrática venezolana. ¿Por qué hago esa mención? Bueno, porque con el 4 de febrero ocurre más o menos lo mismo. Es decir, nosotros tenemos una visión presente de los acontecimientos de acuerdo a los resultados que ese proceso político le ha traído a Venezuela. Si fuésemos en estos momentos un país próspero, rico, donde en vez que la gente se vaya, la gente se está haciendo cola en los consulados y embajadas para venirse a Venezuela, como ocurrió en una época, parece mentira, pero eso ocurría, o cruzando la frontera ilegalmente de Colombia hacia Venezuela, pues se jugaría el 4 de febrero con unos ojos más benignos, pero no es así.
Y da la casualidad, dado el hecho, de que el presidente que era el malvado en aquella época, Carlos Andrés Pérez, con el paso del tiempo, se ha ido reivindicando como la víctima de la recurrencia golpista. Pero más allá de eso, a mí lo que me parece, Kiko, que es fundamental en este año en 2022, rescatar, cuando hagamos un juicio de valor o analicemos ese suceso histórico, porque fue un suceso histórico, es que un país no puede resolver sus problemas por medio de la violencia. Eso es un gravísimo error. Los países tienen que resolver sus problemas por las vías democráticas, pacíficas, electorales y constitucionales. La violencia, esto voy a repetir una vieja frase conocida por todos, pero que no por ello deja de ser menos verdad. La violencia solamente engendra violencia. Entonces, esta es una sociedad que, y era una cosa que Manuel Caballero rescataba, que había logrado que triunfara la paz. A diferencia de Colombia, que todo el siglo XX estuvo marcada por las guerras civiles, lo que ocurrió en Centroamérica, Venezuela había sido una sociedad de paz. Y lamentablemente, en los sucesos del año 92, rompieron eso. Por eso yo soy tan crítico con esa fecha, independientemente de quién haya sido el presidente en ese momento. Y yo creo que una lección que tenemos que rescatar en este año 2022, con tantos problemas que tiene Venezuela, es que nuestros problemas no los vamos a resolver atacando a otros venezolanos. Es atacando el origen de nuestros problemas. Eso no se resuelve atacando a otro venezolano, sino al origen de nuestros problemas, y mucho menos haciendo uso de la violencia política. Por eso es que cuando se juzgue ese hecho histórico, evidentemente, a veces a mí me preocupa cuando hay voceros del oficialismo que lo reivindican como una gran gesta, porque eso da pie a esas mentes calantulientas que dicen, bueno, si lo que le hicieron al otro fue lícito, entonces vale que yo lo haga ahora. Y eso, desde mi punto de vista como opositor, te lo digo, ya es una posición política, sería un gravísimo error. Nosotros tenemos que insistir en rescatar a nuestro país por la vía cívica, por la vía pacífica, por la vía democrática, y eso pasa, Kiko, por rescatar la lucha de José María Vargas y Rómulo Gallego, que es la civilización contra la barbarie. ¿Te acuerdas que Carujo le dice a Vargas, la historia es de los valientes? Y Vargas le dice, sape gato. La historia del hombre justo, es lo que le atribuyen. La historia es de la cabeza. Es lo que le atribuyen a... Pero Venezuela siempre ha estado metido en ese dilema. Y ahora la oposición igual, entre la salida electoral y la salida de fuerza. Vamos a discutirlo. Claro. Cuando regresemos. Excelente, Kiko. Porque esto tiene muchas aristas, que es lo del 4 de febrero. Sobre todo en un país caracterizado por las intentonas militares. Venezuela ha vivido gran parte de su historia republicana llena de golpes, alzamientos, toda su historia. Como el Chavo, ¿te acuerdas? El dragón chino, los dedos, no me gusta tu corbata, como el chiste de Quino. ¿Quién es el venezolano? ¿Qué personalidad genérica tiene el venezolano? Investigándola, yo soy un hombre de paz, tú lo sabes. Durante todo esto que ha pasado, yo he intentado poner el acento en la lucha democrática, y mi diferencia con el G4 y con todo ello es eso. Un momentico, no venga con cuentos. Nosotros no somos militares, somos civiles. Además, el periodo de mayor estabilidad. Eso es fundamental. Sí. Esa frase es fundamental. Mira, durante el periodo de mayor estabilidad en la República es el periodo, una vez que cae la dictadura de Pérez Jiménez, los periodos de Acción Democrática y COPEI, los primeros años que produjeron el auge de la clase media, de la educación, el dólar a 4.30, todo eso, que tuvo un pico, pero empezó a pedir más. Bueno, hace falta más, hace un proyecto de desarrollo, hay que avanzar en el desarrollo de la nación para que seamos una economía fuerte y no un país subdesarrollado eterno, como lo somos, ¿no? Pedía más, pero la democracia entró en deuda con la gente. Claro. Y hubo un momento en que el dinero del petróleo se quedaba, se diluía en las esferas que rondaban el poder o en el gasto público, qué sé yo, y no le llegaba a los pobres. Y sobre todo después de los años 80, como en toda América Latina, una expansión poblacional enorme. En Venezuela también se vivió, y para ponerte el ejemplo de Caracas, que es una buena fotografía, se llenó Caracas bien bonita, pero barrio por todos lados, mano. Porque así comenzó a ocurrir. Y eso lo advierte Rómulo Betancourt, tú que eres escultor de Rómulo Betancourt, en su última intervención en el CEN.
dice, la democracia está en deuda con la gente, hay que profundizarla, nos quedamos en las luchas internas. Y eso lo vemos ahorita, fíjate, vino Chávez, que significó una esperanza, que fue expresión de esa crisis, y ahora estamos en el mismo punto y tal vez peor. Bueno, una de las cosas de las fallas de la democracia, del experimento democrático venezolano, era que el modelo de desarrollo, esto ya se ha repetido una cantidad de veces, estaba agotado. Casualmente, estamos cumpliendo 30 años de los alzamientos militares del 92 y el centenario del presidente Carlos Andrés Pérez. Y lo traigo a colación, y se va a hablar mucho de esto a lo largo del año, porque Pérez en su segundo gobierno admitió que el modelo de crecimiento y desarrollo que tenía Venezuela, basado exclusivamente en repartir la renta petrolera, estaba agotado. E intentó cambiarlo. E intentó audazmente cambiarlo. Bueno, 30 años después, ya no tenemos el petróleo, pero tampoco tenemos un modelo que lo sustituya. Y en este momento, quienes nos están gobernando, tú lo ves con las medidas que están tomando. Están tratando de buscar alternativas, de construir un modelo económico nuevo para que Venezuela logre superar sus problemas, combata la pobreza. Bueno, tiene que crearse prosperidad, tiene que crearse riqueza. Bueno, ellos están buscando los caminos para hacer eso. Bueno, la sociedad venezolana debería también dedicarse a eso. Venezuela necesita construir un modelo económico distinto al que tuvimos en el siglo XX. Lamentablemente no lo hicimos, por las razones que hemos comentado, y esa es una duda que sigue pendiente. Es decir, Venezuela, lamentablemente, muchas de las cosas que avanzó se perdieron. Yo creo que ese experimento, ese ensayo democrático, los 40 años, bueno, quedará ahí, será una referencia, las cosas buenas que tuvo, las cosas malas que también tuvo, no volverá, eso evidentemente la historia nunca vuelve para atrás, pero pero es una cuestión que evidentemente tenemos pendiente, construir un nuevo modelo de desarrollo para el país, de crecimiento. Y mire, y ver lo que los países que han tenido éxito han hecho. Ahí está el enorme salto que han dado los países asiáticos. Y lamentablemente una de las cosas que uno lo frustra es ver cómo América Latina no termina, pues esto no es solamente un problema venezolano, este es un problema latinoamericano en general. Cómo América Latina no termina de despegar y de sacar todo el enorme potencial que tiene con tantos recursos naturales, mientras que países que eran mucho más pobres que nosotros hace 40 años atrás, Corea del Sur, Taiwán, bueno, se han convertido ya en países del primer mundo. Los países bálticos, ahorita con la crisis esta en Ucrania y Rusia, esos 3 países bálticos, bueno, salieron de la Unión Soviética y se han logrado, casi tienen el nivel de vida de los países de Europa Occidental, el salto que ha dado Irlanda, lo que ocurrió con España. Es decir, podríamos citar muchos países que han tenido éxito. Lo que quiero decir con esto es que ningún país está condenado a la pobreza y al subdesarrollo. Bueno, lamentablemente hemos perdido en Venezuela muchas oportunidades, pero esa es la tarea que sigue pendiente. Fíjate, voy a decir una cosa que he pensado, como a mí poco me importa que me digan en las redes lo que le dé la gana, es más, díganme lo peor, ya tú te curaste que acertarán. De eso. Mira, el 4 de febrero tiene un significado importante en la historia de Venezuela, lo va a tener siempre, porque vuelve a reivindicar a los pobres, como los reivindicó Ade. Cuando Rómulo Betancourt llega a la presidencia, después que cae Medina, en la Junta Revolucionaria de Gobierno, yo lo decía ayer, en el programa que hicimos, él dice que los primeros 100 días para él eran fundamentales, porque había que demostrar que la Revolución de Octubre, que así se llamó, aunque a mí casi me raspan la tesis porque yo dije que eso es no, eso no es ninguna revolución, pues no, así se conoce. Entonces, porque él quería dejar huella. Y entonces se produjeron unos cambios importantes en el país, un país que era casi rural, y aparece el voto para la mujer, perspectivas de crecimiento. Se empezó a hablar de todas estas cosas modernas que en aquella época, saliendo del gomecismo, por supuesto, estaba muy lejana. Ahora, Ade es expresión del venezolano de su tiempo, Juan Bimba, de la esperanza de la construcción de una patria grande, de la renta petrolera, del manejo, era la modernidad de la época. Y entonces, Betancourt, desde esa visión, renegando o saliéndose de todo lo que tenía que ver con la dictadura del proletariado y los coqueteos que tuvo en Costa Rica con los comunistas, porque aquí no había, acercándose más bien a la Torre, viendo que esto no era ninguna burguesía incipiente, sino que esto era un país rural. Bueno, entiende
se conecta con la gente, con todo ese enorme Partido Popular, que es la Acción Democrática, avanza, crece enorme clase media, todo ese cuento, pero se le acabó la gasolina. Claro. Y viene Chávez y vuelve a decirle a la mayoría del país, ustedes son los protagonistas. Es el gran, o sea, el que no entienda que en Venezuela las mayorías, los empobrecidos, los alpargatús, como decían los adecos, que ese, que ahí es donde están los votos, pues está fuera de foco. No sé cómo lo... Bueno, no tengo totalmente de acuerdo contigo, Kiko. Nosotros arrastramos en Venezuela, es algo que yo lo he reflexionado mucho, sobre todo leyendo en las redes sociales, sobre todo que ha aparecido gente joven en las redes sociales reivindicando a Pérez Jiménez y a las dictaduras militares y que el modelo de Singapur, o sea, un desprecio total por la democracia. Parte del problema que ha tenido la oposición venezolana, y eso yo lo conecto con lo que ocurrió con el Carmonazo el 12 de abril de 2002, que fue un golpe de Estado, eso también hay que decirlo, es el profundo desprecio que parte de nuestra élite han tenido hacia el pueblo venezolano. Eso tiene una explicación, creo yo, una teoría que asomo, es que como nuestras élites sociales crecieron, prosperaron al amparo de Guzmán Blanco y de Gómez, bueno, nunca aprendieron a apreciar la democracia. Y siempre tuvieron, tú sabes, esa cosa de desprecio por el adecaje, ¿no? por la participación del pueblo. Esa es la verdadera factura que hay desde el 18 de octubre del 45. Y no entienden que los países modernos, los países más prósperos, los países más avanzados, se caracterizan fundamentalmente porque son regímenes políticos basados, sustentados en la legitimidad según la cual no puede haber gobierno sin consentimiento de sus ciudadanos. O sea, que es la mayoría la que decide quién debe gobernar. Y eso fue un gran salto que Venezuela dio en el siglo XX. Lo hizo Betancur, lo pudo haber hecho otro grupo u otro líder, pero las circunstancias históricas le tocó a ese sector. Y fíjate que el presidente Rafael Caldera, que mucha gente lo critica por su discurso del 4 de febrero del 92, a propósito del tema, sin embargo, hay algo que yo reivindico de él. Caldera entendió eso. Caldera, que era un hombre que venía, vamos a decirlo así. Bueno, era como la representación de la derecha, Caldera. Sí, no es muy exacto, pero vamos a admitir bueno, eso. Bueno, ¿te acuerdas del episodio con Leoncio Martínez? Correcto. Que venía de la derecha conservadora, de los colegios católicos. Bueno, Caldera se dedicó a montar un partido a nivel nacional. Y hizo de COPEI un partido de una élite muy pequeña, lo convirtió en un partido que tuvo arrastre popular y Luis que Herrera barrió los Andes. Luis Herrera era un copellano adeco. Y Caldera fue, sí. Es más, Caldera, permítanme seguir con el tema de Caldera, porque Caldera fue el primer líder de oposición de este país que llegó a Miraflores sin disparar un tiro. A mí me parece que eso fue una hazaña enorme. Disculpen, y que es un mérito que a Caldera no se le puede regatear. Yo creo que ese fue el gran aporte que él y COPEI le dieron a la democracia venezolana. Vuelvo al mismo punto, o sea, que una sociedad civilizada resuelve sus asuntos pacífica y democráticamente. Entonces sí, ciertamente hemos tenido unas élites que han tenido un gran desprecio por la democracia y parte de lo que explica lo que ocurrió en el año 92 tiene que ver con eso, con el papel de los compañeros, de los llamados notables, o lo que pasó en el 98 con el triunfo del expresidente Chávez. Y por cierto, Kiko, tú lo sabes muy bien, muchos de los factores y personajes que estuvieron involucrados en el 92 y en el 98 se fueron en el 2002 a conspirar, a pagarle con la misma moneda. Trataron de hacer con Chávez lo mismo que habían hecho con Carlos Andrés Pérez 10 años antes, utilizar los medios de comunicación y los poderes fácticos para acabar con un gobierno que ciertamente tenía tendencias cada día más autoritarias, pero que tenía un origen democrático. Y lo que hicieron fue que ese inmenso movimiento ciudadano que fue el 11 de abril, lo convirtieron en un vulgar golpe de Estado. La oposición venezolana pasó 14 años pagando las consecuencias del desprestigio internacional que eso le trajo. O sea, era suficiente evidencia de que el aventurerismo, el personalismo, la irresponsabilidad no es la vía para cambiar un país. Y yo creo que, y lamentablemente, uno ve que después de todos estos años hay mucha gente que esa elección no la termina de aprender. Por eso es que yo insisto en ese Mira, tema. ya que estamos hablando de calzón quitado, fíjate que el 11 de abril, cuando Chávez se devuelve, retorna de Miraflores, eso significó un efecto dominó en América Latina y la izquierda empezó a ganar. Claro. Porque antes a Gaitán, a Allende, al que aparecía medio izquierdoso, lo mataba de a golpe y lo liquidaba. Y a partir de allí todo eso cambió. Vamos a ir al corte y regresamos a discutir sobre los efectos del 4 de febrero. El doctor Pedro Benítez. Le digo, doctor, porque además como se afectó. Viene saliendo el coronavirus, Pedrito. Mira, Pedro, ve, yo he estado tratando de cambiar unos errores
que a mi juicio se cometieron en todo este proceso que contribuyeron a que no solo el gobierno sea responsable de la situación que vive el país, sino que hay en la oposición una gran responsabilidad por la manera en que vieron las cosas. Porque estos acelerados, estos sectores clase media alta, con sus partidos, que también tenían resentimiento social hacia las mayorías, pues vieron a Chávez como una derecha tradicional. Ahí vienen los comunistas, y de alguna manera en el 4 de febrero, que fue un golpe montado, bien pensado, y que todo el mundo sabe quiénes estaban detrás de ellos, bueno, y ese golpe, al fracasar, porque se hubiera ganado, es otra cosa. Fíjate que ahora la tesis de que la historia la escriben los vencedores ha ido deshaciéndose, porque no es verdad. La historia tiene unos productos, unos efectos, y a la larga aparece la verdad histórica. Pero fíjate, al Chávez vencer, al sobreponerse al 4 de febrero, donde unos errores ya habían tumbado a Chávez y se pusieron a pelearse por el poder. Y sobre todo entre los militares. Hablando del 12 de abril, del 2002. Estoy hablando del 12 de abril, pero hablando vinculando con el 4 de febrero. Fíjate, cuando Chávez sale el 11 de abril, después que él había venido una insurgencia parecida, él logra, así como Pérez logra preservar la institucionalidad, Chávez también. Pero fundamentalmente porque ahí se cometieron errores gravísimos. Nada más que la presidencia de Carmona, presidente de Fedecámara, para sustituir un movimiento popular, era un error. Claro, obviamente. Fue un error grave. Obviamente. Pero además la manera en que empezaron a morderse para agarrarse las posiciones, los debilitó. Claro. Los debilitó. Tanto así que Vázquez Velázquez, cuando retoma Chávez, cuando se niega a seguir avanzando con Carmona y lo desconoce, y produce todo el retroceso, lo hace porque a él se lo llevan por medio. Claro. Lo desconocen como jefe militar. Entonces, hay una cantidad de errores allí que además producen que Chávez se radicalice hacia Cuba. Porque Fidel Castro le decía, no le creas a esa burguesía, porque esos te van a dar un golpe cuando puedan. Después de lo ocurrido, ¿te acuerdas? El primer paro que hubo cuando se hizo en Margarita la cumbre iberoamericana. Entonces, claro, al final Chávez cambió. ¿Te acuerdas que él hizo una cadena que dijo, no, ya se acabó el Chávez, bueno, ahora viene? Porque esos sectores conservadores de la sociedad venezolana no entendieron, ok, está bien, como ahorita, como Guaidó, ok, si ganabas está bien, pero si perdías, atornillabas al hombre como Guaidó atornilló a Maduro. Bueno, Kiko, sin que yo pretenda nada más lejos de mí, tratar de exculpar la responsabilidad de quienes han ejercido el poder en las últimas 2 décadas, porque han tenido todo el poder para tomar todas las decisiones y además recursos como no ha tenido ningún otro gobierno, ningún grupo de poder en la historia de Venezuela. Sin embargo, hay que decir que hay una cultura de desprecio hacia la democracia que ha estado detrás de muchos de los errores que ha cometido la oposición. Y lamentablemente el liderazgo opositor venezolano se ha dejado más de una vez. Pasó en el 2005, volvió a pasar en el 2008 y en el 2020 se ha dejado chantajear por estos grupos que han tenido mucho poder mediático ahora en las redes sociales, que se han opuesto a la lucha democrática, a la lucha electoral, simple y llanamente porque no creen en ella. O sea, tú te pones a discutir con un abstencionista de esos radicales y nunca lo vas a convencer porque es que no creen en la democracia, desprecian la democracia. Lo que quieren es un Chávez, sueñan con un Chávez de derecha. Por eso cuando apareció Donald Trump, estaban delirando. Pues. Claro. No hay nada más parecido a Chávez que Trump, pero del otro extremo. Eso es lo que están buscando, es eso. Entonces cuando te reivindican a Pérez Jiménez, a los dictadores del siglo XX, lo que están buscando es eso, es sacar un autoritarismo de izquierda, supuestamente por llevar un autoritarismo de derecha, y esa no es la vía para Venezuela. Entonces la lucha que tiene que hacer la verdadera oposición democrática venezolana es retomar esa ruta con todas las dificultades y obstáculos que pueda haber, y yo creo que ese es el gran aprendizaje que debemos tomar. Y lo otro, Kiko, que a mí me gustaría, agradeciéndote nuevamente la oportunidad por un tema que me parece que es muy importante, que nuevamente retomemos y reflexionemos, es el papel de los militares en la política. Porque esto tampoco se trata de demonizar a la institución militar, de demonizar a los militares. Porque así como hemos tenido militares autoritarios en Venezuela que han sobrado, también hemos tenido militares que han sido respetuosos de la institucionalidad. Por ejemplo, el general José Antonio Páez,
En 1835, el Congreso de la época, en aquella época no se hacían elecciones democráticas, sino que un Congreso eligió en tercer grado, elegía al presidente. Los militares fueron divididos. Los militares que habían ganado la guerra de independencia llevaron dos candidatos. Y el candidato del presidente Páez, que era presidente de la República, Sublette, pierde. ¿Y quién gana? El candidato de los civiles, que era el rector de la Universidad, José María Vargas. Pues Páez hizo respetar esa decisión. Él y Sublette dieron esa muestra. Así es. Y luego, en el siglo XX, 100 años después, el general López Contreras, que no era un demócrata impecable, pero hay que reconocerle que fue un hombre que gobernó como un civil y que trató de llevar al país a una transición a un régimen más abierto. O el caso del contraalmirante Wolfgang Larrazábal. Larrazábal es el comandante de la Marina que finalmente tumba a Pérez Jiménez. Y Larrazábal no trató de imponer una nueva dictadura, sino que fue un militar que estuvo abierto a la democratización. De modo que nosotros sí tenemos una tradición de militares civilistas en Venezuela, que han sido más civilistas que muchos civiles que por el contrario han sido adoradores de las cachuchas militares. Fíjate tú la paradoja de la historia venezolana. Entonces yo creo que es una tradición, a propósito de esta fecha, que debemos reivindicar. Militares venezolanos, Páez, López Contreras, Wolfgang Larrazábal, que fueron respetuosos de la democracia y de la voluntad popular. Fíjate, los militares primero son venezolanos y luego la historia de Venezuela está llena de militares. Sí, por supuesto. Quienes creen, no, los militares por los cuarteles. Amigo, usted está fuera de foco. Eso es un sinsentido. Y además, la revolución bolivariana planteó una alianza cívico-militar. Entonces, decirle a los militares que está contabilizado en un 30 y algo %, tienen gobernaciones, alcaldías, etcétera, que con el Partido Socialista Unido de Venezuela han ocupado posiciones en el gobierno, fundaciones, etcétera, que se regresen a la nada. No es que el cuartel sea nada, sino que han avanzado, eso significa un avance para el mundo militar. Eso ya es una posición difícil de comprar en el mundo militar. Porque a los militares hay que asignarles un papel moderno. Sí, por supuesto que usted puede actuar política y tener pensamiento político y puede decirlo, pero lo que no puede es utilizar las armas que la República se le está dando, que el Estado se le está dando, que es una ventaja para entrar en el debate imponer político. Su pensamiento. Claro. Eso no puede ser. Pero que hay que buscar la manera, es un tema del debate democrático en el cual los militares no sea mal visto, sino que sea un reconocimiento de la racionalidad política que estuvo. Y además, Kiko, disculpa, la sociedad civil venezolana tiene que hacer una autocrítica, porque el 4 de febrero del 92 los militares derrotaron a Chávez. Los que le entregaron el poder, le entregaron el poder a Chávez fueron los civiles, no los militares. Yo sé que uno dice esto y a mucha gente le molesta, pero esa es la verdad histórica, como decías tú. Los que le entregan el poder a Chávez fueron los civiles, no fueron los militares. Este es un problema que crearon los civiles. Por eso es que yo muchas veces entiendo la posición de algunos jefes militares cuando dicen esto no es problema de nosotros, esto es un problema de ustedes los civiles, y no dejan de tener razón en ese sentido. Fíjate, una cosa que yo siempre digo, mira, tú no le puedes decir a la Fuerza Armada, tumba a Maduro, dale un golpe a Maduro como pretendían el interinato y sus aliados del G4, túmbalo. Vamos a crear una crisis para que los militares actúen. Y además, el 31 de abril en la autopista, el evento de Leopoldo Guaidó en la autopista, eso es un golpe de Estado. Pero que la idea es que los militares salgan a salvarnos. Pero tú le vas a decir que salgan a salvarnos, pero si no salen, entonces son unos cobardes, son unos vendidos, son unos traidores, son comprados. Y además, si no salen, yo voy, vengo con los americanos y los tumbo. Y pues, yo digo, esto es de loco. ¿Cómo le vas a decir tú a las Fuerzas Armadas que tumbe a Maduro? Porque si no, tú vienes y le metes los marines. Sí, es un absurdo, un disparate completo, de pies a cabeza. Además, aquí hay un tema de fondo, Kiko. Aquí no se trata fíjate tú lo que voy a decir, no se trata de derrocar a Maduro, lo voy a decir claramente, se trata de derrotarlo, política, electoral y pacíficamente, con los votos. En el momento que corresponda. ¿Leíste el artículo de Rafael Simón Jiménez a propósito del 2024? Sí, claro, que dice no, por supuesto. Sí, porque no, vamos a escoger candidato que es el que ganó. No, eso no es tan fácil. Aquí hay una serie de tareas pendientes. Porque en estos momentos, por ejemplo, ya llegando aquí al presente, en la oposición no hay una instancia de decisión para determinar quién va a ser el candidato y cuál va a ser la política que ese candidato va a encarnar, porque tampoco vamos a estar seguir firmando cheques en blanco. Yo sí quiero un cambio, pero yo quiero un cambio pacífico, democrático y electoral, y el que esté dispuesto a encarnar eso lo apoyamos. Pero no se trata de que elegimos a Kiko Bautista, entonces Kiko Bautista después hace con ese mandato lo que le da la gana, porque eso tampoco es la democracia. ¿Me explico? Entonces aquí yo sí creo que hay, como dice Rafael Simón,
hay una serie de tareas pendientes que tiene el campo democrático venezolano. Aquí no existe, por ejemplo, una instancia de coordinación, entre otras cosas porque esa instancia ellos mismos la destruyeron, que fue la Mesa de la Unidad Democrática. No esta tarjeta que se postuló ahorita, sino la Mesa de la Unidad Democrática que Ramón Guillermo Aveledo organizó y su equipo entre el 2009 y el 2014 y que después Chugo Torrealba prosiguió. Esos mismos jefes políticos fueron los que desmontaron. Entonces, ahora tenemos una situación en la cual en la oposición venezolana no hay una instancia para resolver las disputas o para resolver el tema de las candidaturas, que es parte de lo que explica los resultados, no son los únicos, pero parte de lo que explica los resultados del pasado 21 de noviembre. Por lo tanto, sí tenemos muchas tareas pendientes. Fíjate tú, Kiko, ¿de qué estamos hablando? Que hay que construir institucionalidad. Y hay que empezar a construir ¿dónde? Desde la oposición. Esa es la tarea de la oposición. Ahora ya terminando rapidito. No me da tiempo. Bueno, pues ya haremos un segundo programa. Sí puedo, gracias. Óchale, es que Yesenia, yo creo que es mi esposa, porque me manda, me lleva para acá, me lleva para allá. Mira, fíjate, viene el 2024. 2024 el gobierno tiene que, su tarea, tiene que ver qué hace, porque la curva va para abajo, no tiene los recursos, el país está muy mal, hay un gran descontento, la gente no quiere saber nada de la política, pero menos el gobierno. El gobierno tiene que ver cómo se recompone, cómo le da bienestar a la gente, cómo buenos servicios, cómo estabilizar la economía. Que haga gestión. Así es. Claro. Y la oposición tiene que ver cómo logra resolver sus diferencias, ¿se entienden? Para significar una opción respetable de poder. Pero fíjate, ahorita han salido Manuel Rosales, Gustavo Duque, Lady Gómez, Antonio Carri, María Corina, Enrique Capriles, Andrés Velázquez, sí. David Uzcategui. Hacen un montón de gente que empieza a asomarse ahí a todo eso. Y tú dices, caramba, son bastantes. ¿Y cómo se resuelve eso? Hay gente que está planteando una elección primaria que se hace inevitable con doble vuelta. ¿Qué te parece a ti? Me parece una muy buena idea. Una elección primaria de doble vuelta. Por cierto, en Colombia están tratando de hacer lo mismo ahorita. Están tratando de organizar unas coaliciones para para escapar de la polarización del uribismo y de la polarización de Duque, de Petro, porque ahora parece que Petro se está convirtiendo en el Uribe, pero del otro extremo, de la izquierda. Fíjate tú, hay que construir una gran coalición de centro. Sí, me parece una idea que hay que evaluar, me parece una idea positiva, me llama la atención, me parece atractiva, pero hay que crear una instancia que pueda organizar una primaria de doble vuelta, que salga de un candidato, no solamente que pueda rotar al candidato del gobierno quien sea, sino además que sea un candidato que pueda llevar a Venezuela a la transición que el país necesita para restablecer el pleno funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y montarnos un plan de crecimiento económico, un programa económico que recupere al país, su economía y que cree empleo y que permita combatir la pobreza y que los miles, centenares de miles, millones de venezolanos que se han ido puedan regresar a su patria y volvamos a ser el país que fuimos durante tantas décadas, un país donde la gente no se iba, sino un país que atraía gente de todas partes del mundo. Gracias, Pedrito. Gracias a ti. Vamos a hacer otro porque está bueno. Quedaron temas pendientes.